En una época de imperios en expansión, el simple hecho de que uno existiera representaba una amenaza crucial para el otro, haciendo que el enfrentamiento entre ellos sea imposible de evitar. El ganador lograría consolidar el imperio más fuerte del continente. Sin embargo, lograrlo no fue una tarea sencilla. Los chancas y los incas se enfrentaron en los Andes del Sur en una de las batallas más épicas de la época precolombina, en donde ocurrieron misteriosos tipos de enfrentamientos. ¿Sabías que antes de la batalla, los incas realizaron rituales para invocar maldiciones sobre los chancas, mostrando la dimensión espiritual de la contienda? En los tiempos antiguos, en los fértiles valles de los Andes, surgieron dos poderosos imperios destinados a enfrentarse en una batalla épica, que dejaría su huella en la historia. La rivalidad de larga data entre los incas, que querían extender su dominio, y los chancas, una fuerza formidable en los Andes centrales, alcanzó su cúspide cuando los chancas avanzaron sin piedad hacia el centro del territorio inca. Ambos imperios tomarían decisiones cruciales sobre sus destinos en la mítica contienda de Yaguarpampa, cuyos fabulosos relatos y leyendas continuarían sonando a lo largo de los siglos venideros. Pero, ¿quiénes eran en realidad los chancas? Pero primero, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle al like y activar las notificaciones para no perderte ni un solo detalle de nuestras fascinantes batallas aquí, en Legión de Imperios. El surgimiento y desarrollo de la cultura chanca ocurrieron entre los años 1200 y 1440. Sus dominios estuvieron conformados por lo que hoy son las provincias de Huancavelica, Apurímac y Ayacucho, con Huancará como su capital, situada cerca de la laguna Anori. Según su mitología, fue a partir de la laguna Choclococha de donde emergieron tres hombres en la actual Huancavelica, asignando regiones a los líderes. Uzcovilca es reconocido como el fundador de Jananchanca y Ancovilca de Yurinchanca. Los chancas, devotos religiosos con una fuerte clase sacerdotal, veneraban a un dios material llamado Uzcovilca, quien los guió a tierras fértiles. También estaban profundamente conectados con el culto a la muerte, mediante ofrendas y danzas. Aprovechaban al máximo los recursos de su vasto territorio, cultivando granos andinos como la quinoa, el oyuco y la papa, además de criar animales domésticos y auquénidos para alimentos y vestimenta. Eran también hábiles artesanos que producían textiles y cerámicas de alta calidad. A pesar de todas sus habilidades, los chancas eran sobre todo maestros de la guerra. Poseían un ejército bien armado y organizado. Desde su infancia, los chancas eran adiestrados en la disciplina militar y el uso de armas como la honda, la lanza y el cuchillo. Su rigor en el entrenamiento se centraba en la disciplina y resistencia. Se les atribuyen prácticas bélicas y rituales ceremoniales vinculados a la guerra, aunque las pruebas de algunas prácticas extremadamente violentas, como beber de cráneos o fabricar tambores de piel humana, son limitadas y no concluyentes en la historia documentada de esta civilización. Está claro que la guerra para los chancas no era simplemente un acto físico, sino también espiritual. Sus rituales previos a la batalla, que incluían invocar a deidades guerreras y armonizarse con la naturaleza, demostraban su profunda relación con lo místico y su confianza en el poder divino en las confrontaciones. Así se desarrolló el episodio bélico entre incas y chancas. La confrontación entre los incas y los chancas tuvo lugar alrededor del año 1440, en un periodo donde ambos grupos buscaban expandir sus dominios a través de conflictos y alianzas con los pueblos cercanos, haciendo que el resultado fuera un enfrentamiento ineludible. Liderados por Ancuhuaycu, los aguerridos chancas organizaron un ejército de cerca de 4.000 hombres para avanzar hacia el sur con el propósito de conquistar Cusco, asegurándose así el control del vasto territorio surandino del actual Perú. Dentro de esta parte de la historia, existen múltiples versiones sobre los protagonistas del conflicto, específicamente del lado inca. No obstante, la versión más aceptada por cronistas e historiadores señala que el avance sorprendente de los chancas tomó desprevenidos a los incas, al punto de que Viracocha, el gobernante inca, junto a su hijo y sucesor, Inca Urcu, y un grupo de nobles, decidieron huir, dejando a Cusco a su suerte. Fue en medio de este escenario que apareció Tupac Inca Yupanqui, quien,
Ante la retirada del monarca, asumió el liderazgo de la resistencia inca y comandó las encarnizadas batallas contra los intrépidos chancas. La noticia de la fuga del soberano inca pronto llegó a oídos de los chancas, quienes, al ver una oportunidad dorada, decidieron acelerar su marcha para asaltar la capital de los Hijos del Sol. Ante la inminencia del ataque chanca, algunos cronistas indican que Inca Yupanqui salió a enfrentarlos con una piel de puma, simbolizando que poseía la misma fuerza que ese poderoso felino, el león andino. Los chancas, por su parte, se habían establecido en una posición de defensa en el cerro. A pesar de las divergencias sobre los personajes históricos, el 9 de diciembre de 1438, chancas e incas enfrentaron sus destinos en la batalla de Yaguarpampa, cerca de la capital del Imperio Inca. La lucha fue intensa y sangrienta, extendiéndose todo el día. Aunque los chancas, temidos por su destreza en la guerra, comenzaron con ventaja, los incas lograron revertir la situación. Entre las ventajas de los incas se contaba un ejército más numeroso y mejor organizado que el de los chancas, con armas y armaduras superiores, además de contar con el apoyo de pueblos vecinos hartos de la dominación chanca. La batalla se desarrolló en un terreno montañoso, que favoreció a los incas, familiarizados con este tipo de combate. Eventualmente, los incas obtuvieron la victoria. Los chancas fueron derrotados, y su fuerza militar quedó desmantelada. En torno a esta batalla, han surgido numerosos relatos. Algunos sugieren que fuerzas naturales, o brujerías, influyeron en el desenlace. Una de las leyendas cuenta que un rayo impactó el campamento chanca, causando grandes bajas y desmoralización. Este incidente habría dado a los incas una ventaja crucial. También hay cronistas que describen la batalla bajo una intensa lluvia, que habría perjudicado la visibilidad de los chancas y oxidado sus armas metálicas, algo favorable para los incas acostumbrados a luchar en condiciones adversas. Se dice que los incas recurrieron a la brujería para asegurar su victoria, con sus sacerdotes realizando rituales para invocar a los dioses e imbuir mala fortuna a los chancas. Antes de continuar y mencionarte cómo terminó esta historia, coméntanos. ¿Crees en el poder de los rituales y maldiciones en una guerra? ¿Qué efectos habrían tenido en estas épicas contiendas? ¿Cuál es tu teoría sobre las prácticas bélicas misteriosas de los chancas? ¿Realidad o mitología? Si fueras un líder inca o chanca, ¿qué estrategia implementarías para cambiar el rumbo de la batalla? Según una leyenda inca, los dioses, al quedar impactados por la devoción y valentía de Pachacútec, invocaron en su auxilio a los míticos soldados pururaucas, guerreros de piedra de las montañas cercanas, imbuidos con poder sobrenatural. Estos guerreros sorprendieron a los chancas, sembrando caos en sus filas y virando el rumbo de una batalla que parecía perdida para los incas. La leyenda resalta no solo la intervención divina, sino también la santa asociación entre los incas, sus dioses y las montañas. Más allá de los relatos de heroísmo, la victoria inca en Yaguarpampa fue posible gracias al ingenio y valor de Titu Cusi Yupanqui. Una de las claves del triunfo inca fue la captura de la momia de Uscovilca, que los chancas llevaban como talismán de ánimo en la contienda. Sin embargo, en las historias también emergen versiones siniestras, en las que se menciona que Titu Cusi Yupanqui ordenó la decapitación de los jefes chancas para afianzar su dominio. Este enfrentamiento, que coloreó de sangre el campo de batalla de Yaguarpampa, consolidó a Cusi Yupanqui como el gran Pachacútec, un arquitecto de imperios que dejó un gran legado y una narrativa transformadora, viva en las cumbres andinas. Aunque la veracidad de estos relatos es debatida, se mantienen vigentes como un testimonio de lucha contra la adversidad y superación épica. Las cuestionadas fuerzas sobrenaturales y brujerías pueden, en realidad, haber influido en un nivel psicológico sobre los guerreros de ambos bandos, más allá de su intervención directa en el resultado del conflicto. La narrativa de la batalla de Yaguarpampa ha resistido el paso de los siglos, recordándonos constantemente que incluso en la magnitud de los imperios, siempre habrá secretos ocultos y enigmas irresueltos que invitan a reflexionar sobre los insondables misterios de nuestro pasado. Algunos historiadores han teorizado sobre la intervención de fuerzas sobrenaturales, mientras que otros sugieren la posibilidad de traiciones entre las familias involucradas.
La batalla de Yaguarpampa fue un acontecimiento crucial en la historia andina. La victoria de los incas significó el comienzo de su ascenso como la potencia dominante en la región. La derrota de los chancas proporcionó a los incas la oportunidad de expandir su imperio y conquistar nuevos territorios, elevando su influencia política y militar. Además, la batalla dejó una huella cultural significativa en los Andes, no solo por el impacto inmediato en la geopolítica regional, sino también por su influencia perdurable en la cultura y tradición narrativa del área. La derrotada resistencia de los chancas resultó en el debilitamiento de otros pueblos guerreros de la región, lo que permitió a los incas imponer su cultura y estilo de vida sobre los pueblos que conquistaron. La guerra entre los incas y chancas sigue siendo un tema relevante para la investigación académica e histórica. Aunque muchas de las preguntas sobre este conflicto aún no tienen una respuesta definitiva, su significado en la historia de los Andes es indiscutible. Gracias por ver este contenido. Queremos darte las gracias por llegar hasta aquí, y si encontraste útil esta información, por favor danos un pulgar arriba y compártela con tus amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal para más videos sobre historia. Solo aquí, en Legión de Imperios.